Hola, buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube, Datalex. Mi nombre es Miracle Malaquías, soy graduado en Derecho y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y estudiante de máster en Derecho Digital por la Universidad UNIR. También soy lo que se dice un proyecto de abogado, estoy en el proceso de convertirme y a fecha de hoy, 2 de abril de 2026, puedo decir también que soy también programador amateur de JavaScript, HTML, CSS y soy también artista, ¿no? Y bueno, este canal está básicamente enfocado a transmitir conocimiento jurídico vinculado al ámbito tecnológico. El derecho digital es un ámbito que todavía está en ciernes y bueno, está habiendo como bastantes novedades, ¿no? Tenemos por un lado la ley de protección de datos, tenemos por otro lado la ley de propiedad intelectual que se está refundiendo una vez más por las nuevas innovaciones que están llegando. Tenemos el reglamento de inteligencia artificial que afecta al de propiedad intelectual, por ejemplo. Tenemos el MiCA, el reglamento de criptomonedas. Y bueno, otras tantas leyes como la de sociedades de la información, etcétera, que se vuelven más relevantes cada año, ¿no? Entonces, bueno, este canal se divide en distintas secciones. En la sección en la que estamos ahora mismo es la que tiene que ver con protección de datos. Esto sería, digamos, la sección información y datos como activos estratégicos. Aquí vamos a tratar principalmente todo lo que tiene que ver con protección de datos personales. Entonces, bueno, este primer episodio dentro de esta sección va a estar enfocada a hacer unas pinceladas y dar unas notas introductorias sobre lo que es la protección de datos, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la normativa europea y la normativa nacional en protección de datos. Intentaremos que sea más o menos ameno, yo iré mejorando con el tiempo, pero bueno, al principio os agradece todo el apoyo, que le deis like, que os suscribáis y compartáis. Vale, entonces, bueno, la protección de datos es una materia súper interesante, ¿vale? En un mundo globalizado, en un mundo tecnológico, en un mundo digital, eh, hay billones y billones de datos que están circulando cada día. Datos personales, desde tus gustos a la hora de comer, tus gustos a la hora de vestir, tus gustos a la hora de casarte con alguien, ¿no? Toda esta información circula constantemente en forma de cookies, en forma de legitimación que damos, ¿no? Para que las empresas y los gobiernos puedan usar estos datos, en principio, para fines comerciales o fines sociales, ¿no? Pero a veces también se emplean con otros fines y pueden no ser legítimos, pueden ser ilegales. Entonces, bueno, es interesante saber esto, ¿no? Empezando por la base, pues tenemos una normativa europea y una normativa nacional en lo relevante a la protección de datos. En el ámbito español, concretamente, España como Estado miembro de la Unión Europea tiene como aplicabilidad el Reglamento General de Protección de Datos de 2016, es el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de ahora en adelante lo vamos a llamar RGPD. Y por otro lado también está la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, Ley Orgánica 3/2018, que esta es la ley a nivel nacional que permite desarrollar y aplicar el RGPD, que es europeo. Entonces, bueno, estas dos leyes son las que se aplican de forma directa en España. En otros países, Estados miembros de la Unión Europea, no se aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales porque esa es la ley española nacional, sino que se aplica el RGPD y cada Estado miembro, pongamos que Hungría, Bulgaria, etcétera, promulga una ley que desarrolla ese RGPD, ¿no? No hablamos de transposición porque estos son reglamentos, no directivas. Entonces, lo interesante aquí es que en el caso español el RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que a partir de ahora lo llamaremos Ley Orgánica, desarrollan tanto derechos digitales clásicos, los llamados derechos ARCO, que luego han evolucionado a lo que hoy en día se conoce como ARSOPOL, y también desarrolla al mismo tiempo los derechos digitales de nueva generación, ¿vale? Que bueno, ya iremos desgranando en episodios posteriores, pero ejemplos de derechos digitales de nueva generación son el derecho a la desconexión digital en el entorno laboral, es decir, que tú fuera de tu trabajo no seas comunicado por tu empresario a través de ningún medio tecnológico.
el derecho a la neutralidad de Internet, el derecho a la privacidad en el entorno laboral, en el momento en el que la empresa utiliza cámaras de videovigilancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, cayendo más en lo que son los derechos digitales clásicos, que vamos a mencionar un poco por encima, porque ya en episodios posteriores los desarrollaremos, tenemos los derechos ARCO, como decíamos. ARCO responde a las siglas siguientes. A, de derecho de acceso al tratamiento de datos y a los datos personales. R, dentro de ARCO, R, el derecho a rectificar el tratamiento de datos personales. C, el derecho a cancelar el tratamiento de datos personales. Disculpad porque mi bolsa se ha empezado... Tengo una bolsa que se ha empezado a mover sola. No sé si tengo un fantasma por aquí. Espero que no. O espero al menos que sea majo. Y O, dentro de los derechos ARCO, O de derecho a la oposición del tratamiento de datos personales. Estos 4 derechos clásicos digitales evolucionaron a partir de 2016 más o menos en lo que se conocen derechos Arsopol. Los derechos Arsopol incluyen los que he mencionado anteriormente, los ARCO, más otros 3 derechos más. Entonces, Arsopol responde, esta regla memotécnica responde a los siguientes derechos que tiene el titular de los datos personales que se tratan por las empresas o gobiernos. A, de acceso, otra vez, R de rectificación, S de supresión, que antes se conocía como cancelación, O de oposición, P de portabilidad de los datos personales, O de olvido de los datos personales y L de limitación del tratamiento de datos personales. Dentro de estos 7 derechos que todos tenemos, en tanto que titulares de datos que se utilizan por empresas y gobiernos, es interesante saber que el derecho al olvido es el único derecho que no tiene un fundamento jurídico que se encuentre en una ley, sino que surge de jurisprudencia, ¿vale? Pero bueno, ya vendremos a este tema en episodios siguientes. Entonces, el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Cuál es su límite objetivo? ¿Cuál es su límite territorial? Vale. Empezando por el límite objetivo, el RGPD se aplica a todo tratamiento de datos personales de personas físicas, es decir, tratamiento de datos que sean especialmente relevantes en la vida de una persona. Por lo tanto, desgranando esto, tenemos que entender que el RGPD se aplica en todo tratamiento de datos personales que esté parcial o totalmente automatizado, es decir, que esté parcial o totalmente digitalizado ese tratamiento de datos personales, y también incluye el tratamiento de datos personales que, aun no siendo automatizados, aun no siendo digitales, estén esos datos contenidos en un fichero o base de datos o se vayan a destinar a contenerse en un fichero o base de datos. ¿Vale? Entonces, el RGPD se aplica cada vez que un dato de una persona es tratada por una empresa o un gobierno de forma digital o no. Entonces, si yo, por ejemplo, como dueño de una pyme, registro datos personales de un cliente o de un trabajador en una hoja de Excel, ya se me aplicaría el RGPD. ¿Por qué? Porque estoy tratando datos personales que están siendo automatizados. Si yo, como dueño de una pyme, en vez de usar Excel, decido usar libros físicos, cuadernos físicos, donde registrar los datos de los empleados o de los clientes, también se me aplicaría el RGPD. ¿Vale? Entonces es interesante tener esto en cuenta. Hay algunas excepciones a la aplicación del RGPD. 2 en principio. Por un lado, todo tratamiento de datos personales que se lleve a cabo por un Estado miembro con finalidades de política exterior o acción exterior o seguridad común no son objeto de aplicación del RGPD. Tampoco lo son los tratamientos de datos que tengan fines de investigación, prevención, detención o enjuiciamiento criminal, ¿no? O penal. Entonces, si un policía obtiene un permiso judicial para tratar datos personales de alguien sin que esa persona lo sepa, ante ese acto no se aplica el RGPD, ¿vale? Esto es interesante.
Entonces, bueno, algo interesante es que cada Estado miembro, como ya he dicho antes, puede desarrollar el ámbito de aplicación objetiva del RGPD. En el caso de España se hace esto con la ley orgánica que hemos mencionado antes, 3/2018. La ley orgánica que hemos mencionado contempla situaciones en las que se aplica el RGPD, aunque el RGPD en sí no observe estas situaciones. Por ejemplo, cuando hablemos de tratamiento de datos con fines de régimen electoral general, cuando hablemos de tratamiento de datos para registro civil, para registro de la propiedad y mercantil, cuando hablemos de tratamiento de datos en instituciones penitenciarias o en órganos judiciales o en el Ministerio Fiscal, se aplican primero las leyes sectoriales propias de cada uno de estos ámbitos y luego supletoriamente el RGPD y la ley orgánica que hemos mencionado. Es interesante saber que también hay otra directiva, que no nos interesa saber exactamente su nombre, pero hay otra directiva que a nivel español se desarrolla con una ley orgánica, que es la 7/2021, que se emplea para, como habíamos dicho, investigar, enjuiciar infracciones penales. Y que esta directiva supone una excepción más al RGPD, es decir, se pueden tratar datos personales sin tener en cuenta el RGPD solo bajo este supuesto. Y para eso está esta directiva y esta ley orgánica que hemos mencionado ahora mismo. Entonces, continuando un poco más con la esencia del RGPD. El RGPD hemos dicho que es una ley, una normativa europea que se aplica para el tratamiento de datos personales. Ahora bien, me podríais preguntar, ¿qué es un dato personal? Aunque parece algo obvio, pero no es tan obvio. Un dato personal es toda información sobre una persona que permita identificar o que haga identificable a un individuo, a ese individuo, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que una información que revele directamente la identidad de una persona sería un dato personal que lo identifica. Toda información que requiriendo habilidades técnicas pueda potencialmente revelar la identidad de una persona será un dato personal identificable, ¿no? Un ejemplo de un dato personal que identifique, pues el nombre, el apellido, la residencia fiscal, un dato personal que no identifica, sino que hace a alguien identificable. Podría ser, por ejemplo, la matrícula del coche, ¿no? Que se ha registrado en la DGT. Un dato personal que haga identificable, es decir, que no permite identificar directamente, es aquel en el que tenemos que aplicar varias técnicas para poder identificar a la persona. Como he dicho, la matrícula de la DGT, ¿no? O sea, la DGT registra la matrícula, el tipo de coche en una base de datos, pero no necesariamente está registrando tu nombre y apellido. Entonces, la matrícula no se vincula directamente con el conductor, con el dueño del coche. Pero si yo tengo esa base de datos que me asigna la matrícula con el tipo de coche y luego tengo otra base de datos que me asigna un número aleatorio con un nombre y con la matrícula, o con el tipo de coche, entonces yo cruzando las dos bases de datos puedo obtener la identidad del sujeto, del dueño del coche. Este sería un ejemplo también de dato personal que hace a una persona identificable y no identificada todavía. Algo interesante aquí es que el tratamiento de datos personales por parte del RGPD se da hasta un punto, ¿no? Es decir, el RGPD, como hemos dicho, se aplica para los datos que hacen identificables a un sujeto. Entonces, si una empresa emplea datos que no permiten identificar a un sujeto, el RGPD no sería aplicable. Estaríamos ante un supuesto llamado anonimización de los datos personales. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la DGT, si la DGT registra el número de matrícula de un coche, el tipo de coche, el modelo, y en ningún momento registra el nombre y apellido, sino que hace una asignación numérica aleatoria, por ejemplo, dueño número 00001, 00002, etc., entonces estaremos ante una base de datos anonimizada, por lo tanto no se aplicaría el RGPD. ¿Por qué? Porque no hay ningún dato que permita identificar o que esté identificando directamente a una persona. Entonces, bueno, después de haber definido qué es un dato personal, toca ahora definir qué es un tratamiento de datos personales. Un tratamiento de datos personales es simplemente cualquier operación o conjunto de operaciones que permitan sobre datos personales identificar a un sujeto.
Y estas operaciones pueden ser tanto automatizadas, es decir, digitales, como no automatizadas. Por ejemplo, la recogida de datos personales, el registro de datos personales, la organización de la base de datos en las que se establecen los datos personales, la estructuración, la conservación de los datos personales también es un tratamiento de datos personales, la adaptación de nuestra base de datos o la modificación o la extracción o la consulta, simplemente acceder a la base de datos donde hay datos personales, también es un tratamiento de datos personales. Y hay un sinfín de ejemplos más. El uso de datos personales o la supresión también son tratamientos de datos personales. Entonces, ahora que hemos definido objetivamente el RGPD, quedaría simplemente mencionar la definición territorial o la delimitación territorial de en dónde se aplica el RGPD. Como se puede imaginar, el RGPD es una ley, es una normativa europea, por lo tanto se aplica dentro del espacio europeo. Es decir, se aplica para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y este sería el fin de nuestro primer episodio de la primera sección de este canal de YouTube. Espero que lo hayáis disfrutado, que haya quedado todo claro y que deis like, compartáis o suscribáis a este canal que yo creo que está bien. Yo creo que mi amigo el fantasma también lo ha disfrutado, o sea que vosotros no deberíais ser menos. Y bueno, eso es todo. Hasta luego.